Dios se dice que tiene distintas formas de ser visto. Una de ellas, por ejemplo, es como la forma Virat Rupa, como la forma que se manifiesta en el universo, que es esa versión panteísta de ver a Dios que muchas de nuestras religiones en nuestros países. Ivonne, bienvenida, qué gusto verte. Mario, gracias por conectarse. Entonces, se dice que el hecho de que nosotros veamos a Dios en la naturaleza es una forma también de adorar a Dios, de ver como la grandeza que tiene. Entonces vemos que muchos científicos, como Albert Einstein, como Isaac Newton, fueron personas eh, que decían cosas como, por ejemplo, no, Dios está ahí. Dios está en la naturaleza y cuando se encargan a estudiar los fenómenos naturales del mundo, se dan cuenta que hay una conciencia superior, que es la que guía todo el universo. Entonces, de acuerdo a distintas culturas, hay distintas maneras en que las personas se acercan a Dios, pero la manera más elevada de acercarse a Dios es como Bhagavan, como la persona suprema de la que emanan todos los mundos materiales y espirituales. Entonces, ¿por qué quería empezar con esto? Porque cuando nosotros nos conectamos, cuando nosotros oramos a la suprema personalidad de Dios, debemos despertar esa conexión interna con Dios. Muchas veces, no sé si les ha pasado que uno llega y hace una sopa y uno prueba la sopa y uno dice, pero le puse la misma cantidad de sal, le puse los mismos ingredientes, pero no es lo mismo. ¿Qué pasa? Algo está pasando. Y uno come y come y come y uno dice, pero algo le falta. En nuestra conciencia espiritual es lo mismo. Si nosotros no acompañamos nuestras meditaciones y nuestras actividades con una conciencia real, con una conciencia íntima, si nosotros no ponemos el corazón, si nosotros no ponemos nuestra meditación, sino que solo estamos ahí de manera externa, yendo a la iglesia, yendo a los templos, meditando, podemos pasar años y años y años y decir, pero es que yo estoy haciendo práctica espiritual. ¿Qué es lo que no me permite conectarme? ¿Qué es lo que no me permite? ¿Qué es lo que falta? Pues bien, lo que falta es esa conciencia, es esa intención, porque nuestras actividades son el 30%, pero la intención que hay adentro es el 70%. En nosotros meditar en la suprema personalidad de Dios y darnos ese tiempo para tener una conexión real, consciente de que nosotros estamos hablando con Dios, de que Dios existe en el corazón y que en la cultura Vaishnava se le llama a esa porción de Dios, se le llama como Paramatma, como la porción de Dios que está contigo siempre en el corazón. Imagínense si nosotros tenemos siempre a Dios en el corazón y fuéramos conscientes de esto, nunca nos sentiríamos solos. Entonces, conciencia espiritual o conciencia de Krishna es la habilidad de poder llevar a Dios a nuestra conciencia, de poder transportar esa conciencia de que Dios es una entidad viviente que está viva y que nosotros tenemos acceso a Él siempre en nuestro corazón, porque una forma del Señor Supremo se considera Paramatma y es esa forma que siempre mora en el corazón de las entidades vivientes. Entonces, si esto es así, nosotros debemos empezar a entender realmente cuál es el objetivo de estar en este mundo material y cuál es el objetivo de llevar una práctica espiritual. Nosotros podemos tener un par de zapatos y poner ese par de zapatos en la puerta de la casa. Y si nosotros no los movemos en 40 años, no va a pasar nada. Los zapatos van a estar ahí, más viejos, más deteriorados, pero ahí se van a quedar. De la misma manera, si nosotros no movemos nuestra conciencia, si nosotros no movemos nuestra naturaleza, nuestra conciencia con Dios, si nosotros no nos conectamos día a día, nosotros podemos pasar 40 años pensando que tenemos una conexión con Dios, pero esa conexión no va a incrementar,
porque no va acompañada con una intención real. Entonces, eso tiene que ir de la mano con nuestro crecimiento interno y nuestro crecimiento personal. Entonces, nuestros maestros espirituales en la cadena de sucesión discipular, que viene directamente desde los Goswamis de Brindavan, les quiero compartir acá. Ahí lo tendré, sí. Entonces, hay una cadena de sucesión discipular que viene de maestro a discípulo, donde, donde nosotros podemos ver quiénes son como los antecesores de esta filosofía, los maestros de nuestros maestros. Por ejemplo, acá en esta imagen nosotros podemos ver, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que está Srila Prabhupada, que es nuestro maestro espiritual, sus discípulos son nuestros maestros espirituales. Su maestro espiritual era Bhaktisiddhanta Sarasvati. El maestro de él era Jagannath Gorkishore Das Babaji. Luego tenemos a Bhaktivinoda Thakur. Luego tenemos a Jagannath Das Babaji, Narottam Das Thakur, y él es Rupa Goswami. Rupa Goswami es, es el escritor de este libro que vamos a ver hoy, que se llama El de Shambrita, o lo que se traduce en español como el néctar de la devoción, el néctar de la instrucción. Entonces, Rupa Goswami escribió 11.000 textos, que es lo que hemos estado estudiando todos estos viernes, y ahora vamos a ver el texto número uno. Vamos a ir un poco más profundo en este texto. Y de esos textos, él seleccionó los 11 textos más importantes. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una invocación que es como una oración donde nosotros hacemos nuestras humildes reverencias a nuestro maestro espiritual. Om Jnana Timirandasya Jnana Jnana Shalakaya Chakshurun Militan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me está abriendo los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Utale Srimate Hanumat Presak Swami Tinamuni. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Utale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamuni. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prasharini. Nirvishesha Shunjavadi Pashatyadi Satarini. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, antes de comenzar, yo voy a leer el sánscrito y después si alguien me quiere ayudar con la traducción. Entonces dice, Bacho vegan manasa kroda vegam, jiva vegam, udaro pasta vegam. Etam vegan yo visajeta diram, sarvam apimam pritivim sasisyat. Palabra por palabra dice, Bacho significa del habla, Begam, impulso, Manasá, de la mente, Kroda, la ira, de la ira, Begam, impulso, Jiva, de la lengua, Begam, impulso, Udaropasta, del estómago y del órgano genital, Vegam, impulso, Etam, estos, Vegam, impulso, Yaha, quien quiera que, Visajeta, pueda tolerar, dirá ecuánime, Sarvam, todo ciertamente, Imam, este, Prithvi, mundo, Saha, esa personalidad, Sisiat, puede hacer discípulo. ¿Alguien le gustaría ayudarme a leer la traducción, por favor, esta parte? Pueden activar su micrófono. De pronto, Lian o alguien que me quiera ayudar. Keshwar, bienvenido. Qué gusto verte. Hare Krishna. ¿Tanto te gustaría ayudarme a leer en la traducción? La persona ecuánime que puede Ah, tolerar el impulso del habla, las exigencias de la mente, la influencia de la ira, ya no se ve, los impulsos de la lengua,
El estómago y el órgano genital está capacitado para hacer discípulos en todo el mundo. Gracias. Lian, ahora sí me quieres ayudar a leer el significado, esta primera parte. Si Con tienes gusto. alguna palabra que sea difícil, solamente paras y yo la puedo leer. Sí, por favor, porque no estoy segura cómo se pronuncia. Dice, En él, Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj hizo a Sukadeva Goswami. una serie de preguntas inteligentes. Una de estas preguntas era, ¿por qué la gente se somete a la expiación si no puede controlar sus sentidos? Por ejemplo, puede que un ladrón conozca perfectamente bien el estado por robar y puede que incluso vea a la policía arrestando a otro ladrón y sin embargo continuará robando. Se adquiere experiencia oyendo y viendo. Alguien que es un poco inteligente adquiere experiencia viendo y aquel que es más inteligente adquiere experiencia oyendo. La persona inteligente se abstiene de robar al oír de los libros de leyes y de los sastras o escrituras que no es bueno robar y al escuchar que el ladrón es castigado cuando se le arresta. La persona menos inteligente quizá primero tenga que ser arrestada y castigada por haber robado, para que aprenda a dejar de robar. Sin embargo, el pícaro, el hombre necio, quizá tenga la experiencia de haber visto y oído, y puede que hasta haya sido castigado, pero aún así continuará robando. Aunque esa persona expíe y reciba el castigo del gobierno, robará de nuevo tan pronto como salga de la cárcel. Si se considera que el castigo de la cárcel es un tipo de expiación, entonces, ¿de qué sirve esa expiación? Por ello, Parikshit Maharaj preguntó, Drista Sruta Vyamjat Papam Janma Apyatmano Hitam Karoti Bujo Vivashaha Prajishi Prajashchitam Ato Katam Va Vasting Nivartante Vadrat Pashit Charati Tat Punaha Prajaschita Ato Partha Nayane Kunjara Sauchaha. ¿Quieres continuar este último renglón? Esta última parte. con todo gusto. Gracias. Él comparó la expiación con el baño de un elefante. Puede que el elefante se bañe muy bien en el río, pero tan pronto como sale a la orilla se echa tierra en todo el cuerpo. ¿De qué sirve entonces su baño? Similarmente, muchos practicantes espirituales cantan el Mahamantra, Hare Krishna, y al mismo tiempo incurren en muchas actividades prohibidas, pensando que por cantar contrarrestarán sus ofensas. De los 10 tipos de ofensa que se puede cometer al cantar el santo nombre, esta ofensa es denominada Namno Balat Yashya Hi Papa Buddhi. incurrir en actividades pecaminosas, fundándose en el canto del Mahamantra Hare Krishna. En forma similar, ciertos cristianos van a la iglesia para confesar sus pecados, pensando que al confesar sus pecados ante el sacerdote y ejecutar una penitencia, se liberan del resultado de sus pecados semanales. Tan pronto como se termina el sábado y llega el domingo,
Ellos reinician sus actividades pecaminosas esperando ser perdonados el siguiente sábado. Maharaj Parikshit, El rey más inteligente de su época condena este tipo de Prayaschita, o expiación, Sukadeva Goswami, siendo igualmente inteligente, tal como responde al maestro espiritual Maharaj de, Parikshit, le contestó y le confirmó al rey que su afirmación, ¿me regalas texto? Relativa a la expiación era correcta. No es posible contrarrestar una actividad pecaminosa con una actividad piadosa. Por eso el verdadero Prayaschita, o expiación consiste en despertar nuestra conciencia de Krishna latente. súper. Entonces, eh, vamos a, dice, la verdadera expiación implica progresar hasta alcanzar el verdadero. Gracias, Lian. Súper, siempre un honor que leas para nosotros, muy bonitos. Solo voy a Uy, terminar de leer esto y entonces comenzamos con el punto. La verdadera expiación implica progresar hasta el verdadero. ¿O alguien quiere leer esta parte, este último párrafo del significado? Si quieren activar su micrófono y ayudarme a leer esta parte. Sí, claro que es que estoy como afónica, pero si quieres te ayudo. Ah, gracias, gracias. La verdadera expiación implica progresar hasta alcanzar el verdadero conocimiento y para lograrlo hay un proceso autorizado. Cuando alguien sigue un proceso regulado de higiene, no se enferma. El ser humano debe ser entrenado conforme a ciertos principios que revivan su conocimiento original. A esa vida metódica se le denomina Tapas. tapas, tapasya. Ajá. Uno, uno puede elevarse gradualmente a la altura del verdadero conocimiento o conciencia de Krishna por practicar la austeridad y el celibato, Brahmacharya, por controlar la mente, por controlar los sentidos, por abandonar las posesiones propias, dándoles como caridad por ser declaradamente, espérate un segundo que es que se me va la imagen, declaradamente, por ser declaradamente veraz, por mantenerse limpio y por practicar los yoga asanas. Sin embargo, si alguien es lo suficientemente afortunado como para el proceso místico de Como yoga, para simplemente, asociarse. ay, perdón, para, para asociarse, perdón, con, ay, me bajé una, como para asociarse con un devoto puro, gracias, podrá sobrepasar fácilmente todas las prácticas de control de la mente ejecutados con el proceso místico de yoga, simplemente por seguir, eh, de, por seguir los principios regulativos del sendero de conciencia de Krishna, absteniéndose de la vida sexual ilícita, de comer carne, de drogarse o embriagarse y de los juegos de azar y dedicarse a servir al Señor Supremo bajo, bajo la dirección del Maestro Espiritual genuino. Srila Rupa Goswami recomienda este sencillo proceso. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Connie. No, es que Listo. casi no veo. Entonces, no, muy bien, muchas gracias. Gracias también,
Filomeno y Jorge y todos los que querían ayudarnos a leer. Ya por hoy, entonces tenemos eso. Entonces, entonces vamos a hablar de este punto, que es el verso número 1 de este libro que se llama El Néctar de la Instrucción, donde habla mucho acerca de la importancia de controlar nuestros impulsos. Entonces, estábamos viendo que Parikshit Maharaj le pregunta a Sukadeva Goswami qué significa realmente la expiación. ¿Qué significa esto? Significa cuál es cuál es el objetivo real de las penitencias si la gente muchas veces no deja de pecar. Simplemente, como dicen, peco, rezo y empato, ¿no? Como que cometo una actividad pecaminosa, me pongo a cantar Hare Krishna, medito y ya se anula, pero la tendencia de cometer esa actividad pecaminosa sigue en el corazón. Entonces, como les decía, este néctar de la instrucción comienza con este verso y vacha significa, vegam significan impulsos. La persona ecuánime que puede tolerar el impulso del habla, las exigencias de la mente, la influencia de la ira y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitado para ser discípulos en todo el mundo. Entonces, ¿a qué se refiere este primer verso del Upayashambrita? Al hecho de llevar nuestra conciencia espiritual a un plano más profundo, a un plano de transformación personal. Es lo que realmente este significado quiere, quiere que nosotros entendamos que la verdadera manera de nosotros volvernos espiritualistas a otro nivel es transformar nuestra forma de vida, es transformar nuestros hábitos. Prabhupada dice que la tendencia a pecar siempre está ahí y que la manera es revivir el conocimiento eterno que está en nuestro corazón mediante algunas austeridades, mediante algunas prácticas externas que pueden llevarte a revivir un estado de conciencia interno. Entonces, en el significado, Prabhupada decía, en esta era es muy difícil que nosotros seamos 100% veraces, que abandonemos todas nuestras posesiones y las demos como caridad, que practiquemos posiciones de yoga que para liberarnos, que nos vayamos a los Himalayas a liberarnos, que practiquemos un estricto voto de celibato, de restringirnos en muchos aspectos. Entonces, Prabhupada dice que mediante la tapasya o algunas pequeñas austeridades, ese conocimiento gradualmente se revive, ¿no? Entonces Prabhupada dice que existen cuatro austeridades o tapacias que nosotros debemos intentar imponer en nuestras vidas para empezar a hacer una transformación real como practicantes espirituales. La cuestión real de esto es que todo lo que hacemos externamente tiene que ir acompañado con una conciencia interna. Todo tiene que ir acompañado con una meditación en el Señor Supremo. Si no, podemos hacerlo por 40, 50, 60 años y no tener los resultados que deseamos, porque tiene que ir con cierta humildad en el corazón, con cierta meditación. Entonces, Prabhupada decía, no comer carne, huevos, pollo ni pescado, no tomar, no fumar, no drogarse, no tener vida sexual ilícita y no tener vida sexual ilícita y no comer Jugar carne, juegos de azar. no juegos de azar. Gracias, Robert Keshwar. Entonces nosotros nos podríamos preguntar, pero esto es un poco extremo, ¿no? Porque ¿cómo yo voy a poder, por ejemplo, dejar de comer carne cuando toda mi vida yo he comido carne y qué problema hay con eso, ¿no? Incluso yo no sé cocinar, si dejo de comer carne me puedo enfermar y eso es una realidad. Pero en realidad, este mundo material constantemente nos está atando con vegan. Vegan significan impulsos, con cosas que nos impelen a pecar incluso en nuestra propia voluntad. Y esas cosas están agrupadas en distintos impulsos de los sentidos. Entonces están los impulsos de la lengua, del estómago, del órgano genital, los impulsos de la mente, la influencia de la ira, que son impulsos que nos permiten no controlarnos a nosotros mismos, que nos están pushing, que nos están
mm, ¿cómo se dice? Pushing a quechua, como, Manipulando. ujú, como manipulando, sí, como que nos empujan a la fuerza, incluso aunque no lo deseamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a hacer ejercicios graduales para liberarnos de esos impulsos, para controlar esos impulsos, nosotros podemos llegar a un estado de conciencia espiritual más profundo. No es como que ahora si ustedes comen carne, entonces no se vuelvan a conectar a las clases, no son practicantes espirituales, o si mañana estamos influenciados por la ira o por el estómago o por el órgano genital, entonces nosotros no somos practicantes. No, esto también está hecho para demostrarnos que somos seres humanos y que necesitamos ser humildes, que no es fácil, que no es fácil uno desarrollar una conciencia pura, que no es fácil entregarnos a la suprema personalidad de Dios, que no es fácil dejar de insultar al hermano, que no es fácil dejar de comer carne y matar a cientos de animales, desarrollando una compasión, no es algo fácil en esta era. Por eso estamos leyendo en el verso pasado que en esta era de Kali Yuga las personas son pendencieras, son arrogantes, son ignorantes, porque no tenemos esa fuerza para entender. Por ejemplo, en la foto hay un conejito, entonces con una fuerza interna podemos entender, no, yo no debo comer animales. Si quiero practicar una vida espiritual más profunda, debo intentar desarrollar la, la compasión. Ahora, esto es en una práctica real, esto nos tienes que llevar a un estado mental humilde, considerándonos más bajos que la hojarasca de la calle y estar en esa frecuencia de intentar prestar pleno respeto a los demás. Ahora, hay devotos que llevan con nosotros practicando 1 año, 2 años, 5 años, y, y entonces vuelven a caer bajo las influencias del estómago, de la lengua, vuelven a comer carne, vuelven a fumar, a tener relaciones sexuales ilícitas o a masturbarse o a tener deseos carnales o a no controlar el habla, no controlar la ira. Pero esto no está hecho para desanimarnos. Esto está hecho para que nosotros nos demos cuenta en la situación en la que estamos, honestamente, en lo difícil que es controlar nuestros impulsos, en lo difícil que es llevar este cuerpo, más en una sociedad donde el Facebook, los comerciales, todo el tiempo te están diciendo que para ser feliz debes dejar que esos impulsos salgan, dejar que esa satisfacción de los sentidos externa salga, come mejor, duerme mejor, vive mejor, paga, trabaja, todo lo que todo lo que compres te pertenece, toda tu familia es de tu posesión, disfruta ahora porque cuando mueras se acaba todo el mundo, no existe nada después de la muerte. Toda esta publicidad materialista hace que se vuelva muy difícil controlar nuestros impulsos. Entonces, este verso no está hecho, uno, para que nosotros, por ego falso, queramos tener discípulos por todo el mundo y entonces apliquemos un sistema de vida externo, donde nosotros controlamos los sentidos y entonces externamente nos sentimos mejor que otros. Y tampoco está hecho para que si nosotros no podemos controlar la ira o la lengua o el estómago, el órgano genital, las exigencias del habla, entonces nos desanimemos en la vida espiritual. Esto está hecho para que nosotros entendamos el condicionamiento material en el que pertenecemos y, como les decía, actuemos de manera interna en nuestra vida espiritual, orando internamente a Dios. Sí, yo tengo esta incapacidad, yo estoy bajo estas cadenas, que bajo estas exigencias del cuerpo, y solamente por tu misericordia podría yo liberarme de esto. Yo les pregunto, ¿cómo es posible que miles de discípulos de Srila Prabhupada en esa época que consumían LSD, marihuana, eh, cocaína, opio, hongos, alucinógenos, se libraron completamente de todo eso y transformaron su vida por la misericordia del Maestro Espiritual, por la misericordia de un devoto puro? Por eso Prabhupada dice, en esta era es muy difícil, pero si obtienes la misericordia de un devoto puro,
por las bendiciones de Él, tú puedes transformar tu vida. Entonces, a nosotros entender que la vida espiritual va de la mano con una transformación interna, el siguiente paso es empezar a entender lo condicionado que estamos. Hace poco, Keshwar me comentó que uno de los miembros que lleva algunos años practicando con nosotros, le había comentado que había comido carne, que había, y se sentía muy mal. También hace poco alguien me escribió como, me siento muy mal porque volví a comer pollo, pero no es una cuestión de ego falso, no es una cuestión de que nosotros digamos, ah, comí carne, entonces ya no soy devoto, yo ya no puedo ser Hare Krishna, yo ya no puedo ser despertar espiritualmente, sino es una cuestión que nos tiene que traer hacia la humildad, hacia entender, Dios, realmente tengo una condición humana, pero mi deseo es servirte, mi deseo es controlar estos impulsos para ser un devoto de primera clase. Primera clase no significa alguien que sabe mucho. Primera clase significa alguien que es humilde, alguien que entiende su posición. Entonces, este primer verso evoca, no en unas prácticas externas, evoca en unas prácticas internas de liberación del ser. Imagínense qué pasaría si nosotros pudiéramos controlar el impulso del agua. Cada vez que nosotros, entonces, esa transformación verdadera, ahorita vamos a ir con lo del principio del habla. Esa transformación verdadera es lo que se llama acá como prayashita, como la verdadera expiación, como si sigues pecando, ok, eso va a estar ahí como el elefante que viene, se conecta a las clases, canta Hare Krishna, lee, da clases, estudia, pero cuando se termina la clase vuelve y se revuelca en actividades materialistas, vuelve y se ensucia otra vez su conciencia, se poluye. Entonces, ¿qué es verdadera expiación? Qué es verdadero perdón por los pecados, por decirlo así? Una verdadera transformación, un verdadero hecho de que nosotros tengamos una transformación real. Y en el texto que leímos, que muy amablemente Lian y Connie nos ayudaron a leer de una manera muy poética, muy bonita, tenemos que hay tres tipos de inteligencia. Aquellos que escuchan oyendo, como, oye, en realidad no es una cuestión de que tengas que dejar de tener vida sexual ilícita, es una cuestión de que es una actividad que te ata al mundo material, que te trae intranquilidad, que te trae descontrol de ti mismo, que te trae frustración, que te trae soledad, que te trae sentimientos de depresión, que, que viene acompañado con la ira, que nubla tu mente, que no permite que tengas inteligencia espiritual para entender los principios más elevados, que te hace pensar que la verdadera belleza de un hombre o una mujer es física, que te hace ver videos que son sucios o hablar suciamente con una mujer o con un hombre, aunque tú no lo quieras. Entonces, la persona sabia de primera clase puede oír y entenderlo y llevarlo a la práctica. Esas personas son muy raras en esta era de Cali, donde todos tenemos una tendencia espiritual tan baja y una tendencia a disfrutar materialmente tan alta. Hay un segundo tipo que es la persona de segunda clase, que ella tiene que oír, cuidado, no hagas esto, porque si tocas el fuego te vas a quemar. Ella toca el fuego, se quema y entiende que el fuego quema y no quiere volver a tomar el fuego porque sabe que se va a quemar. Esa es inteligencia de segunda clase. Y la inteligencia de tercera clase es aquellos que aunque escuchamos, tocamos, nos quemamos, queremos volver a tocar y seguimos quemando. Cuando uno como espiritualista lleva intentando esto por 20 años, 30 años, 40 años, 15 años y se da cuenta de lo difícil que es transformar la vida, ser una persona de primera clase que puede escuchar y transformarse completamente. Cuando uno se da cuenta que los impulsos lo siguen acompañando a lo largo de toda su vida espiritual, hay una de dos, o por ego falso, te alejas de los devotos porque empiezas a pensar que no eres cualificado para esto, o te vuelves humilde
y entiendes que no depende de ti, que esos impulsos son muy difíciles de controlar y que si por misericordia de Dios eres una persona que puede cruzar su existencia material sin tomar, sin fumar, sin drogarse, en realidad tomar, fumar y drogarse pareciera que son actividades que dan mucha alegría, pero en realidad te condenan a la adicción, te condenan a querer estar siempre queriendo volverlo a hacer. Imagínense cuando hay personas que yo hace poco hablaba en el bus con un señor que él no podía hablar muy bien. Entonces, después de una larga conversación, él me confesó que a él le habían quitado un pedazo de la lengua porque de tanto fumar le dio una cáncer de lengua y le tuvieron que quitar una parte de la lengua. Mi pregunta fue, ¿usted dejó de fumar? Y él dijo, no, yo sigo fumando y fumo demasiado. No puedo dejarlo. ¿Por qué? Porque pensar que fumar realmente es algo que da felicidad cuando realmente son muchas más las consecuencias que está trayendo un mal hábito. Ahora, si nosotros, por misericordia del Maestro Espiritual y de un devoto puro, por sus bendiciones, nosotros dejamos de fumar, entonces esa no es una gloria personal, sino que es una gloria que le pertenece a Dios. Por eso nosotros decimos, todas las glorias a mi Maestro Espiritual, todas las glorias a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, por cuyas bendiciones un ciego puede ver las estrellas, un cojo puede atravesar montañas y un mudo puede recitar bellas oraciones. En ese estado de humildad, yo pienso que es realmente lo que nos quiere traer este verso. No una cuestión, o como que me voy a controlar porque quiero discípulos por todo el mundo, porque quiero ser famoso, quiero lava, puya y pratista, quiero ser adorado, quiero ser famoso, quiero ser reconocido, ni tampoco una cuestión para decir, no, eso de ser espiritualista es muy difícil, ¿cómo así que dejar de comer carne? ¿Cómo así que dejar los hábitos de tomar, fumar, la vida sexual que es algo tan delicioso, los juegos de azar, apostar que me encanta, que en realidad, aunque tienen un espejismo, nos están degradando como seres humanos? Si nosotros podemos ponernos en este estado y realmente inténtenlo una semana, inténtenlo un mes y al darse cuenta lo difícil que es, ustedes van a entender que ustedes solo pueden llegar a una plataforma real espiritual de transformación por la misericordia del Maestro Espiritual y que si ustedes logran pasar una semana de su vida sin tener esas tendencias, estos impulsos, es porque la Suprema Personalidad de Dios les está dando una bendición. Entonces, Bhaktisundar Goswami, él es un maestro espiritual venezolano y él dice, entonces, no hay que pavonearse con plumas prestadas, sino entender si yo tengo alguna cualidad, realmente le pertenece a mi maestro espiritual y a que la Suprema Personalidad de Dios me dio la capacidad de transformar. Yo solamente tuve un pequeño deseo, como cuando el gorrión se le cayeron, él tenía sus huevitos, sus hijitos, los tenía en el nido y se les cayeron al agua, al océano, y el gorrión le dijo al océano, devuélveme mis hijos, mis huevos, o voy a secar todo el océano. Entonces el océano no puso ninguna, ok, séqueme. Y el gorrioncito empezó a tomar con su piquito un poco de agua y lo tiraban en la playa. ¿Cuándo el gorrión iba a secar el océano? Pero él lo intentó, él simplemente tuvo un pequeño deseo. Y entonces Garuda, que es el ave espiritual que porta a la suprema personalidad de Dios Sri Vishnu, se dio cuenta que este gorrioncito estaba haciendo eso y él se acercó al océano y dijo, yo sí puedo secar el océano de un sorbo. Así que o devuelves los huevos del gorrión o te voy a secar. El océano inmediatamente le devolvió los huevos al gorrión. Esta es una enseñanza de determinación. No importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces estés dispuesto a levantarte a seguir sirviendo a tu maestro espiritual. Y si tú no tienes ninguna cualificación, tu única cualificación es el deseo de querer servirlo mejor. Eso es a lo que quiere evocar este verso realmente, a la conciencia interna, no a la práctica externa solamente. Entonces vamos a ir un poco más con esto. No es posible contrarrestar una actividad pecaminosa con una actividad piadosa. Por eso, el prayashchita o es
la transformación de nuestra conciencia, volvernos conscientes de Dios. Nuestra conciencia latente del amor por Dios es lo que realmente genera una transformación. No importa que ustedes estén en la casa barriendo, por eso nosotros nuestras casas las volvemos templos de Dios, porque no es una cuestión como que vas un día, un domingo al templo y ya, sino que vuelves tu vida todo un templo. Entonces, cuando yo estoy barriendo en mi casa, yo no pienso como, ay, porque yo tengo que barrer. No, yo pienso, yo estoy barriendo para la suprema personalidad de Dios porque Él vive en mi casa, Él vive en mi hogar. Es un servicio para Él. Entonces, esta conciencia interna es lo que genera una transformación real. Si no, podemos seguir tomando sopa 40 años y decir, pero ¿qué le falta a la sopa? ¿Qué es lo que le falta a mi práctica de conciencia espiritual? Que no me permite llegar a una transformación real. Es esa conciencia interna, es esa intención interna, es esa humildad interna, es ese deseo de querer servir al gurú como un discípulo de primera clase y esa frustración de no poder lograrlo año tras año, aunque lo intentamos, esos impulsos son muy fuertes. Entonces, este verso, Prabhupada dice, ¿cuáles son estos impulsos? ¿Qué significa impulso? ¿Es un deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de manera súbita, sin reflexionar? Un impulso es una fuerza o un deseo repentino que puede ser im- un impulso eléctrico o un impulso de comer pizza. Si actúas en función de un sentimiento o un pensamiento repentinos, estás siguiendo un impulso. Es como un capricho. Un impulso no es algo que hayas pensado mucho. Entonces son reacciones que nos empujan, simplemente. Este verso habla de seis principales: la lengua, la mente, la ira, la, le- la lengua para hablar y la lengua para comer, el estómago y el órgano genital. Esta es una ilustración de Da Vinci que le explicaba las energías del cuerpo y, y si ustedes se dan cuenta, estos impulsos están de manera alineada. Se dice que todo comienza por acá, por lo que hablamos y lo que comemos. Lo que hablamos está muy relacionado con lo que pensamos, con lo que sentimos, y lo que comemos está muy relacionado con las emociones que sentimos. Cuando nosotros no controlamos mucho la comida, al estar muy lleno el estómago, hace presión en los órganos genitales y naturalmente despierta impulsos sexuales en nosotros. Entonces, ser regulado en lo que comemos también nos ayuda a controlar ese último impulso que es el impulso sexual. En realidad, la energía sexual es algo muy sagrado y nosotros debemos ser muy cuidadosos con practicar cuidadosamente esta práctica espiritual. Entonces, Prabhupada dice que la lengua, por ejemplo, que queremos hablar, siempre queremos hablar. Siempre que tenemos la oportunidad de hablar, queremos hablar. Y se compara que la lengua puede ser como el croar de los sapos que están croando constantemente para que venga la serpiente y se los coma. De la misma manera, si no controlamos lo que hablamos, estamos croando constantemente para que venga la muerte y en cualquier momento nos lleve sin tener una conciencia. Entonces, Prabhupada dice, ¿cuál es la manera de controlar el habla, el impulso del habla? Estar constantemente repitiendo versos, hablando de la suprema personalidad de Dios. No hacer como un mauna autoimpuesto de no hablar, sino que más bien la tendencia que tenemos a hablar, utilizarla para glorificar a Dios. Se dice que un hombre promedio dice como aproximadamente 3.000 palabras al día y una mujer promedio dice 6.000 palabras al día. Entonces la tendencia de hablar está constantemente ahí. Solamente es transformarla. Si nosotros utilizamos el habla para hablar de la suprema personalidad de Dios, pues muy lindo, ¿no? Entonces es un estado de humildad interno también, como que tengo una lengua, la voy a utilizar para glorificarte. Si uno no está glorificando a Dios, analice. Uno está constantemente glorificándose a uno mismo. Uno está diciendo cuán bueno soy, cuáles son mis logros, y uno quiere hablar con otro acerca de mi familia,
de mi casa, de mi carro, de mi nuevo proyecto, de mis problemas, de mi dificultad, de mi enfermedad, todo el tiempo poniéndonos en el centro. Pero yo pienso que este impulso del habla es como yo tengo una lengua y voy a intentar usarla para glorificarte a ti. Si no puedo, por lo menos en algunos momentos del día, ir, leer las escrituras, hablar acerca de Dios con alguien, escribirle a Orayendra, escribirle a Keshwar, quiero saber un poco más sobre este tema, quiero ocupar mi habla. Luego tenemos la inquietud de la mente que constantemente se está lamentando por el pasado y se deprime o está estresada o desesperada por el futuro. Y la mente a veces trae ideas loquísimas, ideas que uno dice, Dios mío, ¿cómo es posible que yo pude pensar esto? Pero los pensamientos son como las nubes, grandes o pequeños, todos son pasajeros. Y uno debe aprender a dejar pasar esos pensamientos sin tomarlos. La mente es como la loca de la casa y el Bhagavad Gita dice que para el que no controla la mente es su mayor enemiga, pero para una mente controlada, la mente se vuelve su mejor amiga. ¿Cuál es el objetivo de la mente en el cuerpo? La mente es la que conecta todos los impulsos de los sentidos y la mente es la que convence a la inteligencia de gratificar o no a los sentidos. Entonces, por ejemplo, el sentido de la lengua dice, yo me quiero comer ese pan. Y la mente dice, ese pan es delicioso, está caliente, huele delicioso, apenas lo pongamos en la lengua, incluso hace que la lengua segregue algunas para que nosotros queramos comernos ese pan. Y la inteligencia, que sabe que el pan está lleno de Ujú. carbohidratos y puede hacer que nuestro cuerpo no sea saludable, se vea nublada por la presión de la mente y de esa manera satisfacer los sentidos. Pero la mente también se encarga de pensar, sentir y desear. Y entonces, Prabhupada en el significado dice, Krishna, Surya, Sama, Maya, Haya, Andhakara. Krishna es como el sol y Maya es como la oscuridad. Donde sea que nosotros recordamos a Dios o ponemos a Dios en nuestra mente, es como poner al sol y toda la oscuridad se va de la mente. Por eso este proceso de cantar y recordar, cuando nosotros cantamos el mantra Hare Krishna, pero es como les digo, nosotros podemos cantar externamente por muchos años y decir, pero ¿qué es lo que le falta a la sopa? Si nosotros no cantamos y conectamos la mente, la inteligencia, el deseo, el sentimiento con el canto, estamos haciendo un canto externo. Pero si cantamos internamente, trayendo a Dios a nuestra mente, poniéndonos en un estado mental humilde, sabiendo lo bajo que somos, lo incapaces de que somos de lograrlo nosotros mismos, entonces esa mente se llena de luz, se llena de paz, se llena de armonía. Y para una mente que está controlada mediante el constante recuerdo de la suprema personalidad de Dios, esa mente se vuelve nuestra mejor amiga, porque está constantemente diciéndonos, ve con las deidades, ofrece algunas frutas, ofrece un incienso, prepara algo de comer, llévale a los pobres, lee el Bhagavad Gita, constantemente la mente empieza a buscar más y más néctar espiritual. Hey, es viernes, ponle un poco, pausa tu televisor y conéctate con Brajendra, ve a escuchar la clase, ve a escuchar el Upayashambrita, la mente se vuelve nuestra mejor amiga. ¿Cómo? Trayendo a Dios al recuerdo. Por eso les digo que no es tan importante lo que hacemos afuera, sino cómo lo llevamos adentro. ¿Qué es lo que estamos pensando cuando estamos en la iglesia? Hay un proverbio que dice, es mejor estar pescando pensando en ir a la iglesia que estar en la iglesia queriendo ir a pescar. No es solo el acto físico de estar presente en una clase, sino de poner nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra oración, nuestra humildad, de quebrantarnos en llanto en frente de Dios. De eso se trata realmente la cuestión de controlar los impulsos de la mente. Luego entonces tenemos la ira. La ira se compara con un fuego ardiente que quema. Se dice que todos tenemos la tendencia a la ira. La ira no puede ser completamente erradicada, pero si es que aparece, debe aparecer solamente con el deseo de, de proteger a los devotos, de proteger las escrituras.
Entonces, si hay alguien que está hablando mal de alguna escritura sagrada, uno puede utilizar esta herramienta de la ira. Ahora, la ira en realidad no viene sola. La ira es un resultado que ya viene desde antes. El Bhagavad Gita estipula que antes de la ira, dice, primero todo empieza por contemplar los objetos de los sentidos. Entonces, yo fui a ese centro comercial y yo vi esa cartera de Chanel que me encantó. Y la vi, y la vi, y la vi, y la vi, hasta que viene el siguiente aspecto, que es el apego. Cuando uno pone muchos sus sentidos en contacto con el objeto de los sentidos, por ejemplo, uno está viendo y viendo y viendo y viendo publicidades de mujeres y de hombres. Ve. En un punto uno se apega. Del apego nace la lujuria. ¿Qué significa la lujuria? La lujuria significa deseo de poseerlo para mí. La lujuria no es solamente una connotación sexual. Lujuria significa que yo quiero disfrutar aparte de Dios, que yo quiero esto para mí, yo no lo quiero ofrecer a Dios, yo quiero disfrutar. Entonces, como muchas de las cosas no se pueden disfrutar, nosotros viene la siguiente etapa que es la ira. Yo quiero disfrutar de esta casa limpia y como no lo puedo hacer porque mis hijos son sucios, entonces viene la ira. Yo quiero disfrutar, pero como no, esta persona no me da disfrute, viene la ira. Como esta persona no es como yo quiero para yo disfrutar, viene la ira. ¿Qué es lo que hace la ira? La ira nubla la memoria y hace que uno pierda la inteligencia. Entonces uno termina diciendo y haciendo cosas que uno no quería ni decir ni hacer. Por un momento de tolerancia, uno puede salvar muchos años de vida. Por un momento que una persona en Brasil no toleró a otro conductor, se bajó, le metió un disparo, esa persona tuvo que ir a la cárcel y su esposa hizo una ONG para, para disminuir el estrés en el tráfico. Por un momento de ira que uno no controla, uno puede destrozar su vida completamente. La ira es muy peligrosa para un practicante espiritual, porque uno puede decir y hacer cosas que uno no quiere. Por eso todo viene como en un mecanismo perfecto y se dice Trinada Pisunichinata Rore Basa Hishnunam Amanina Manadena Kirtan y ya Sadahari. Uno debe cantar el santo nombre del Señor en un estado mental humilde, considerándose más bajo que la hojarasca de la calle. Uno debe ser más tolerante que un árbol, uno debe tolerar porque por un momento de ira o de descontrol, uno puede destruir mucho de lo que uno ha pasado mucho tiempo construyendo. ¿Es posible controlar la ira? Es muy difícil, es un fuego que arde internamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser humildes ante los pies del loto del Señor. ¿Por qué los pies del loto? Porque se compara mucho como ríndete a los pies del loto del Maestro Espiritual, ríndete a los pies del loto de Krishna, porque significa como baja la cabeza, como entiende que no lo puedes hacer solo, que necesitas una fuerza superior para generar una transformación. Mi pregunta es, ¿realmente ustedes quieren vivir una vida libre de ira? ¿Realmente quieren experimentar lo que significa la delicia de no tener que fumar, tomar para ser feliz? ¿Les encantaría realmente poder liberarse de los impulsos del órgano genital? ¿Ser libre del deseo sexual? Necesitamos humildad, necesitamos refugiarnos en un maestro espiritual, saber que no es posible. Y si nosotros vemos que alguno de nuestros amigos, de nuestros devotos cae por alguna u otra manera, no hay ningún problema, porque en esta era de Kali Yuga cualquiera puede caer, hasta el alma más pura. Así que es un proceso más bien de humildad que de perfección. Luego tenemos entonces que estos van ligados el uno con el otro. La lengua, lo que comemos, empuja el estómago y hace que los deseos sexuales se activen. Entonces, por eso es muy bueno ser simple al comer, cuidar lo que comemos. Hay 2 días al mes que se llaman Ekasis. Uno de esos fue ayer, donde aparte de no comer carne,
no se comen granos, entonces se comen muy ligeros, se comen frutas, frutos secos, dátiles, nueces, almendras, cacahuate, bananos, frutas, vegetales como brócoli, coliflor, queso, crema. Pueden comer muy bien, muy rico, pero sin arroz. Se hacen austeridades ¿para qué? Para comer simple, para controlar un poco la lengua en el aspecto del comer. ¿Qué decir de comer carne? ¿Qué decir? Ayer estábamos con mi esposa haciendo mercado y llegamos a la parte de la carnicería y mi esposa me decía, ¿sabías que más del 70% de toda esta carne se tira? O sea, la carne que no se consume en el planeta se tira porque se pudre. Entonces ni siquiera valió la pena matar a ese animal. Entonces, bueno, ese es un aspecto de controlar la lengua, es comer, saber comer. Entonces, uno diría, pero qué pereza, esto está bien difícil, ¿no? Controlar todo de aquí para abajo, de aquí para arriba, uy, qué difícil. Por eso este verso va más ligado con la humildad que con el hecho de querer hacerlo externamente, sino decir, Dios, si en algún momento yo lo lograra, toda la gloria sería para ti, porque es un proceso que es muy complicado para gente en esta era. En eras pasadas era un lenguaje muy sencillo. Oh, 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 oh. Oh, para ningún lado que me muevo. Oh, solamente se quiso ir. Listo. Entonces Bhaktivinoda dice, la vida de la entidad viviente se torna desfavorable cuando cae víctima de estos tres impulsos. Alguien que practica resistir las exigencias o impulsos es llamado un tapasvi, o sea, uno que practica austeridades. Gracias a esas tapas y a esas austeridades, se puede dejar de ser víctima de la energía material. La potencia externa de la Suprema Personalidad de Dios es la energía material y la potencia interna de la Suprema Personalidad de Dios es la energía espiritual. Entonces, por eso les digo, cuando uno actúa externamente, está actuando la energía externa de Dios y cuando actúas internamente, actúas en la energía interna de Dios. Es una ciencia muy linda. Esto era como lo que decíamos y Prahlad Maharaj dice, aquellos que han decidido continuar su existencia en este mundo material para complacer sus sentidos, no tienen ninguna posibilidad de volverse conscientes de Krishna, ni por el esfuerzo personal, ni por instrucciones recibidas de otros, ni por una combinación entre las dos cosas. Ellos son arrestados por los sentidos desenfrenados hasta la región más oscura de la ignorancia, y así se dedican alocadamente a hacer lo que se llama masticar lo masticado. Masticar lo masticado es como cuando llegas y mascas la comida, después de que lo masticas ya no tiene sabor, pero uno lo sigue masticando intentando sacar un poco de sabor más. En realidad es una circunstancia muy deplorable de todos nosotros, de querer seguir masticando lo masticado, seguir pensando que eso nos puede dar un poco de sabor cuando nos está llevando a regiones oscuras de depresión, de descontrol propio, de soledad, de tristeza. Entonces realmente para las Maharaj dice acá, no tiene ninguna posibilidad de volverse consciente de Dios. Por eso debemos ser humildes. Decir, yo quiero ser consciente de ti, Dios, pero estoy tan atado a los placeres externos. Por favor, dame placeres internos, dame placeres que hagan que esos placeres externos ya no valgan la pena, que hagan que yo quiera dedicarme al proceso espiritual como una oración interna, como una meditación interna. Conclusión. ¿Qué puedes sacar de este primer texto? ¿Qué te quedó sonando de la clase? Este es el momento donde me gusta escuchar acerca de sus comentarios y de sus preguntas para saber qué tanto les quedó sonando y para que ustedes mismos, mediante la emisión sonora de su boca, puedan reafirmar esa idea y puedan llevarla incluso a una práctica esta semana. Entonces me gustaría saber. ¿Qué te quedó sonando de este verso? Y si hay ahí alguna pregunta o algún comentario que quieras hacer en este momento.
de antemano les agradezco mucho por haber participado de esta clase, por tomarse los viernes, los jueves y los martes con tanta determinación, o a los que vienen solo los viernes, los martes. Listo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede levantar su mano y, y puede activar su micrófono y puede decirnos que, que le quedó sonando también. Sí, Lian, por favor. Lian y después María Guadalupe. Gracias. Mi pregunta ¿es posible que alguien que jamás ha escuchado el santo nombre de Krishna, que jamás ha cantado el santo nombre de Krishna, tenga a Krishna dentro de sí? Es una pregunta muy buena. Yo siempre estoy muy sorprendido por las preguntas que haces. Wow, son como Ay, muy, qué amable, gracias. son como una bendición para las clases en realidad. Qué pregunta tan buena. Si alguien nunca ha escuchado el nombre de Krishna, nunca ha tenido ese privilegio, esa dulzura, aún así puede tener a Krishna en su corazón, ¿no? Es bien lindo porque la suprema personalidad de Dios dice en el Bhagavad Gita, yo, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante antorcha del conocimiento la oscuridad que proviene de la ignorancia. Cuando yo leo esto, yo pienso que Dios mora en mi corazón, que Dios realmente está aquí. Hay una canción que cantaba mi mamá, yo me acuerdo siempre que decía algo así como Dios está aquí, qué hermoso es, pero ella se le pegó. O sea, ella la canta mucho. Dios está aquí, qué hermoso. Él lo prometió donde hay dos o tres, algo así. Ajá, Pero quédate, Señor. la suprema personalidad de Dios está en el corazón. Está aquí, está aquí. Entonces, imagínense si en un momento ustedes pudieran entender esto como cierto. O sea, como que es cierto, como que es una realidad que Dios mora en tu corazón. Quiere decir que uno quisiera cerrar los ojos y conectarse con Dios que está ahí en el corazón. Entonces, Lian, Dios está, es el amigo eterno, es el bien queriente eterno, es el único que nunca te abandona en la vida. No Porque te amo. tú puedes decir, por ejemplo, mi mejor amigo es Juan. Desde que nacimos, él está ahí, fijo. Yo tengo mis mejores amigos, ¿no? A Chintia, a Dinayal, Keshwar, son mis mejores amigos, ¿no? Pavan, Nimai Pandit, ¿no? Son ellos mis amigos. Ellos son como, yo no tengo mejores amigos. Yo no soy una persona de muchos amigos en la vida, ¿no? Nací como con el karma de dedicarme como a estudiar y no soy una persona muy social que tenga muchos amigos en realidad. Yo podría decir, ellos son mis mejores amigos, porque después de 20 años, de 17 años, han estado ahí conmigo. Ayer me llamó a Chintia Rupa, me contó que su padre abandonó el cuerpo y que justo lo había dejado el cuerpo hace media hora y el primero que llamó fue a mí y me tocó mucho el corazón eso. Y uno diría, ese es mi amigo, pero la muerte se lo puede llevar en cualquier momento. Pero Dios está en el corazón. Dios nunca te abandona, incluso cuando estás dejando el cuerpo, Dios está contigo. Entonces, el hecho de tener esta conciencia, el hecho de tener esta meditación, puede volver nuestra vida más profunda. Entonces, Lian, cuando una persona no tiene la oportunidad de escuchar, Dios en su corazón lo inspira para verlo en la naturaleza, para escuchar su santo nombre mediante el cantar de las aves. La visión panteísta siempre está ahí. Uno realmente si se concentra puede ver a Dios en lo más pequeño. Hay un poeta que se llama Facundo Cabral, un poeta antiguo que me gustaba mucho, y él decía que, ¿cómo es que decía? Es una canción muy linda. Que decía, mm, que Dios ha vuelto a la tierra. Mi corazón y tu corazón lo saben, pero estamos tan distraídos que no podemos ver la belleza del carpintero, la humildad del que vende las frutas. Entonces él dice,
¿Será el que vende las frutas o será el que amasa los panes? ¿Será, será la flor que retoña? O sea, quiere decir que la suprema personalidad de Dios está ahí en cada pequeña magia de la vida. Entonces, Dios desde el corazón se va a encargar de que tú puedas percibirlo, de que tú puedas verlo. Y si no quieres verlo, entonces el maestro espiritual viene y te convence para que vuelvas a que Dios, Él tiene un libre albedrío. Él dice, tú me quieres olvidar, yo te doy tu libre albedrío, yo no voy a tocar eso. Pero el maestro espiritual dice, no, tu libre albedrío te está haciendo sufrir. Mira la magia de Dios nuevamente. Voltea tu cara nuevamente a Dios. Encuentra esa magia nuevamente. Entonces, Dios desde el corazón va a hacer los arreglos. Y si uno por misericordia y Dios desde el corazón le dice, hey, vaya a esta dirección y en esa dirección uno se encuentra a alguien que le da un libro y el libro habla del santo nombre de Dios, súper. Si no, Dios va a encontrar la manera. Gracias por tu pregunta, Diana. ¿Alguien más? Sí, María Guadalupe, habías levantado la mano. Sí, bueno, pues a mí me deja esta clase de verdad para hacer mucha conciencia, porque yo sí te voy, para ser muy honesta, pues tengo muy malos hábitos en cuestión de la comida. La Ujú, verdad es que nosotros somos de mucho comer, porque esa es la verdad. Y ujú. bueno, esto, la conciencia que a mí me queda es que sí, al final del día nosotros